Yo estoy más que listo y quiero hablarte hoy de una característica muy esencial, crucial, importante que debemos conocer de Dios y es conocerle como Padre. Una de las cosas que enseñamos en esta iglesia es revelar quién es Dios. A través de la Biblia, a través de la palabra, en la medida que nosotros conozcamos aspectos importantes, características fundamentales de Dios, vamos a poder tener una relación mejor con Él y obtener todo lo que Él quiere darnos. Y hoy quiero hablarte de la paternidad de Dios. La paternidad de Dios es algo maravilloso, es algo que no se conoce aquí en esta tierra, ¿verdad? A menos que comiences a tener una relación con Él. Pero Él es fuente de toda paternidad, Él es fuente de vida y la vida fluye a través de la paternidad de Dios. ¿Sabes? Las personas que todos hemos tenido padres naturales, independientemente si estuvieron con nosotros o no estuvieron con nosotros, pero eso definió nuestro destino. La paternidad define el destino de sus generaciones. Y por esa razón Dios quiere ser la fuente de paternidad para definir nuestro destino, porque Él es fuente de origen. Ahí se origina la paternidad. La Biblia dice que Adán fue hijo de Dios y de ahí se desciende toda una línea de generaciones hasta llegar a Jesucristo. Y Jesucristo vino a restaurar todo esto. Así que ese fue uno de los propósitos de la salvación de Jesús, restaurar la paternidad de Dios en nosotros. Y cuando podemos entender esa paternidad, cuando podemos relacionarnos con nuestro Creador, con nuestro Dios como Padre, cambian las perspectivas de la vida, cambia todo. Entonces, yo quiero pedirles que se enfoquen en el mensaje, ya no estén saludando, ya no es tiempo de saludar, ya conéctense directo, más tarde saludan, al final saludan a los demás, pero conéctense con este mensaje. Estamos hablando de la paternidad de Dios y paternidad define el destino de las generaciones. Todos los que somos padres, nuestro actuar en la vida va a definir porque nos convertimos en modelos fuertes, ya sean positivos o negativos, pero nos convertimos en modelos para nuestras generaciones y ellos van a adoptar esos ejemplos, esos modelos y esos patrones de conducta. Por eso es que tenemos que voltear a ver a nuestro Padre, tenemos que conocer a nuestro Padre, a nuestro Creador, a nuestro precioso Dios y tomar de Él la fuente de vida que está en Él. Y vamos a comenzar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, verso 10 al 13. Juan capítulo 1, verso 10 al 13, la Nueva Traducción Viviente es la que voy a estar leyendo. Y dice así el verso 10, vino al mismo mundo que él había creado. Está hablando de Jesús. Dice, pero el mundo no lo reconoció. 11. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él, es el verso 12, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Verso 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Ve qué interesante está esto. Está hablando de Jesús, está revelando el apóstol Juan aquí al principio del Evangelio de Juan y está diciendo, vino al mismo mundo que él había creado, ahora él se hace hombre, viene en forma de hombre e incursiona en este mismo mundo que él había creado. Pero el mundo no le reconoció refiriéndose a las personas, refiriéndose a los hombres. Dice también que vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Ellos sabían que las antiguas escrituras hablaban de que Dios había de enviar un Mesías para salvar al mundo, pero no pudieron reconocerle. Tenían una idea equivocada de ese Mesías. Pensaban que vendría con todo un ejército, ¿verdad? Y con riquezas materiales para manifestarse y salvar a los judíos, pero no pudieron entender el plan de Dios y lo rechazaron. Pero dice aquí algo muy poderoso, muy importante. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo. Hay una nueva vida fluyendo en nosotros cuando recibiste a Jesús. Dios puso una nueva vida en ti y en mi iglesia. Y dice, no es
por voluntad de hombres, ¿verdad? O el resultado de pasiones o iniciativa humana. O sea, no es un nacimiento como en lo natural, lo sabemos, sino es uno que proviene de Dios, del poder y de la voluntad de Dios. Así que podemos entender que aquí Jesús vino a restaurar la paternidad de Dios. La salvación consiste también en restaurar nuestra identidad, restaurar nuestra naturaleza para que podamos conocer a Dios como Padre y relacionarnos con Él como nuestro Padre y entender todas las cosas que Él quiere darnos, porque Dios quiere darnos muchas cosas a través de herencia para sus hijos. Así que por medio de unirnos a Él nos da la capacidad de ser hijos de Dios. Les voy a poner un ejemplo. Con un sencillo "sí lo acepto", cambia tu estado legal, cambia tus condiciones. Es como cuando una mujer se va a casar y le dice al novio "sí", y esa sencilla palabra de "sí" cambia todo su futuro, cambia todo su destino, su estado legal va a cambiar, el estado legal que tiene ese hombre va a ser compartido y va a ser impartido a esa mujer. Y en el momento de la boda, cuando ella está delante del pastor, ¿verdad? Y le está diciendo "sí acepto", ese "sí acepto" está cambiando su estado legal, está cambiando su condición legal, todo cambia. Todo va a cambiar, su futuro, su destino, su condición legal, porque va a ser legal y legítima esa unión. Así pasa con Jesús. En el momento en que tú te rindes a Él y dices "sí, acepto a Jesús como mi Salvador, te acepto como mi Señor y Salvador", en ese momento todo cambia. Legalmente te conviertes en hijo de Dios. Dice: a todos los que le recibieron, a todos los que le aceptaron, les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Y cuando te conviertes en hija, en hijo de Dios, tienes todas las posibilidades de recibir lo que el Padre quiere darte. Una relación llena, abundante, plena, con todos los recursos que Dios planeó para tu vida. ¿No es maravilloso este mensaje? A todos los que le recibieron. ¿Cuántos ya le recibieron? ¿Cuántos de todo su corazón le han entregado su vida y lo están empezando a conocer y ya están caminando con Él como Padre? Hijas de Dios, hijos de Dios que reconocen a su Padre. Entonces estamos entendiendo que Dios nos hizo sus hijos. Pero yo me pregunto esto: ¿por qué muchas veces no podemos vivir con todos los beneficios de ser hijos y disfrutar de esa gran herencia de nuestro Padre? ¿Por qué muchas veces no podemos? Seguimos en problemas, angustiados, desconfiados, con celos, con contiendas, ¿verdad? Las costumbres y los hábitos que adquirimos antes nos siguen gobernando, siguen dominando nuestras vidas. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué no podemos ser plenos? Si entendemos que ahora somos hijos de Dios y toda su gloria, su protección, su amor, toda su aceptación y su aprobación está con nosotros. No deberíamos de ser víctimas del rechazo, no deberíamos ser víctimas de las ofensas y la culpa. Pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué todavía, siendo hijos de Dios, estamos experimentando todo eso? Y la respuesta es que no hemos conocido a nuestro Padre y sus principios, los principios de la paternidad. No hemos conocido a Dios como nuestro Padre. Los principios son leyes que gobiernan la vida y que permanecen constantes entre ellos. Cambios, ¿verdad? Que nos traen los principios. ¿Saben? Yo veo en la Biblia que hay muchas características en los principios del reino de Dios y necesitamos conocerlos. En este tiempo estamos entendiendo que el sistema del mundo tiene muchas formas, muchos sistemas. Hay un sistema financiero, un sistema político, un sistema gubernamental. Así funcionan las sociedades, con sistemas. Y tenemos que caminar en ellos para que funcione la sociedad, la economía, la política, lo social. Pero también el reino de Dios opera con base en sistemas y principios. Y el que los conozca, y el que conozca a su Padre y que conozca cómo operan estos principios, entonces tiene la oportunidad de avanzar en la vida. Acompáñame al libro de los Salmos, en el capítulo 82, verso 5. Voy a leer la versión Reina Valera actualizada 2015. Dice así: ellos no saben, ellos
ni entienden, no, ellos no saben ni entienden, andan en tinieblas, todos los cimientos de la tierra son conmovidos. Quiero leerla otra vez. Ellos no saben ni entienden, andan en tinieblas y todos los cimientos de la tierra son conmovidos. Esta es la respuesta a lo que yo preguntaba. ¿Por qué siendo hijos de Dios? ¿Por qué siendo creyentes? ¿Por qué yendo a una iglesia y teniendo Biblia en casa y leyéndola y tal vez hasta orando? ¿Por qué todavía siguen patrones de nuestro pasado gobernando nuestras vidas? Y dice aquí que hay una generación. David escribe este salmo y está hablando de una generación que no terminaron por saber ni entender y que andan en tinieblas. Y entonces los cimientos de la vida se conmueven, son removidos. Así que la razón por la cual la gente está confundida y llena de problemas no es porque no haya respuestas en esta vida, sino porque no hemos entendido a nuestro Padre, no lo hemos conocido, no hemos recibido la paternidad de Dios, no conocemos sus principios, su propósito y su naturaleza de amor, de misericordia, y por eso andamos todavía atorados en muchas áreas de nuestra vida. La falta de paternidad de Dios produce 3 consecuencias terribles en la vida de las personas. David está hablando de una generación, pero no es diferente la generación que se estaba manifestando allá a la generación de hoy en día. Hay personas que no saben, que no entienden y que andan en tinieblas. Y necesitamos entender qué es esto para ir a la raíz del problema, porque Dios quiere que vivamos un cristianismo, una vida plena, que caminemos con nuestro Padre, ¿verdad? Que las cosas que suceden en la vida no estén todo el tiempo estancándonos, sino al contrario sean oportunidades para crecer y para superarnos. Así que la falta de paternidad de Dios produce 3 consecuencias terribles en la vida de las personas. Y quiero hablarte de estas 3 cosas. La ausencia de la paternidad de Dios nos afecta en 3 áreas importantes. La ausencia de la paternidad de Dios nos afecta en 3 áreas. ¿Estás listo para tomar tus notas? Es muy importante lo que voy a mencionar y voy a enseñar en esta mañana. Número 1, está diciendo este Salmo 82, dice, no saben enfrentar la vida. Ese es el primer punto. No saben cómo enfrentar la vida. No saben cómo planificar sus días. No saben cómo avanzar con la familia. No saben, no tienen claridad. La falta de paternidad de Dios y el conocimiento de sus principios produjo una generación que está confundida. No saben cómo decidir en la vida. Hay temores, hay miedos, hay indecisiones y vienen sus consecuencias y tienen que vivir sus consecuencias. Las personas están viviendo las consecuencias de no saber enfrentar la vida. ¿Cuántos quisieran tener todas las respuestas? Hoy en día, las etapas de nuestros hijos, ellos van creciendo y de repente no sabemos cómo enfrentar las etapas de ellos. Ese es un ejemplo de muchos. Cuando se convierten en adolescentes, cuando ya son jóvenes, cuando empiezan a tomar sus decisiones, nos damos cuenta que hay áreas donde no les instruimos correctamente porque no sabíamos. Y ahora tenemos que enfrentar consecuencias. Es un ejemplo de tantas cosas. Así es que una de las consecuencias de no tener la paternidad de Dios es no saber cómo enfrentar la vida, cómo planear la vida, cómo planificar la vida de la familia, la vida de cada uno de nosotros. Y nos encontramos con muchas situaciones que nos causan conflicto y problemas y estancamiento. El número 2 es que no entienden cómo funciona la vida. Primero, no saben cómo enfrentarla. Y lo segundo es porque no entienden cómo funciona la vida. Una falta de entendimiento de los modelos de vida. El que diseñó la vida, el que diseñó la familia, la pareja, el que sabe cómo funciona nuestra identidad, cuál es nuestra identidad correcta, lo que debemos de estar pensando y hablando, el que lo sabe es el que nos diseñó. Ese es Dios. Y entonces nosotros podemos, a la luz de estas verdades, podemos nosotros estar viendo cómo funciona y cómo los modelos de la vida funcionan. Cuando hay conceptos erróneos, esto produce una generación que está frustrada, desilusionada. Muchas áreas de la vida están estancadas y en derrota por no conocer y no entender cómo funciona la vida. Qué importante hoy en día los chicos se quieren casar, los jóvenes toman decisiones
movidos por sus pasiones o por sus sentimientos y se meten en una etapa que ellos dicen voy a ser feliz, pero no tienen la menor idea en la mayoría de los casos qué es casarse, qué es formar una familia, qué es estar en una nueva vida, ¿verdad? Y entonces quieren hacer las cosas que antes hacían de solteros, pero no se dan cuenta que ya hay un compromiso de casados y no saben cómo vivir su vida de casados. Y entonces vienen los problemas, vienen los conflictos. ¿Cuántos están conmigo? Hay una generación que está mostrando aquí David en el Salmo 82 que dice que no saben cómo enfrentar la vida y no entienden cómo funciona la vida. El número 3 es que por estos dos puntos viven en ignorancia. Viven en ignorancia. No tener visión es estar en ignorancia, no tener definición. Y por eso yo decía al principio, paternidad define destino. Y se lee muy sencillo, se puede decir esta frase muy sencilla, pero la paternidad está definiendo el destino de sus generaciones, de sus hijos. ¿Y qué es definir? Cuando tú tienes un aparato de alta definición, tú ves con claridad todo, ves los pequeños detalles, ves toda la imagen en una pantalla de alta definición. Definir es ver todo hasta los más pequeños detalles. Y cuando tú ves los pequeños detalles, tú tienes claridad de todas las cosas. Y caminar así en la vida, puedes decidir mejor. Y vivir en ignorancia es terrible, es no tener visión. Estar en ignorancia produjo una generación que está desorientada, que está desconectada de los propósitos de Dios. No pueden ver destino, no pueden ver propósito, no se dirigen a ningún lado. Y eso es muy peligroso. Vivir en ignorancia es muy peligroso. Y lo estamos viendo ahora en este asunto de la pandemia. Mucha gente ha pasado esta pandemia en ignorancia, porque no se ha tomado el tiempo de verificar en qué consiste esto, qué está pasando, cómo está impactando a la sociedad. No se han ocupado de eso y finalmente como alrededor no afectaba tanto, ¿verdad? En las personas de a su alrededor, entonces decían, no pasa nada, están exagerando. Y hoy estamos viviendo consecuencias. Esta semana que pasó, leía en las noticias que fue la semana de más altos contagios que superó en toda la historia de la pandemia de nuestra nación, de nuestro país. Entonces el más alto índice de contagios se dio en estos días. Y claro, todo fue consecuencia de las reuniones de diciembre y de principios de enero. Entonces las familias se reunieron, no entendiendo lo que estaba pasando y vinieron contagios, se multiplicaron los contagios. Te das cuenta en todos los aspectos de la vida. Si andamos en ignorancia, estamos en desventaja. Hay peligro si estamos en ignorancia. Vivir en ignorancia es muy peligroso. Cerrar los ojos y decir, no pasa nada, algo va a cambiar, ya cuando pase todo esto, pues ya abro los ojos otra vez. Eso no es la posición correcta. Y entonces la Biblia nos está enseñando que tenemos que abrir los ojos y conocer a nuestro Padre. Hay una generación que está ciega a los principios del Padre. Y esto produce que no haya relaciones fuertes, sanas, estables, y las familias se están quebrando, porque no han conocido a Dios como su Padre. Quiero decirte que si alguno intenta vivir y resolver los retos de la vida desde una posición de ignorancia, está caminando en tinieblas y va a experimentar mucha frustración, fracaso, dolor, y los cimientos son sacudidos, dice este salmo. Son sacudidos los cimientos de la vida. La mayoría de los problemas de la vida consisten en prácticas erróneas, de malos entendidos, porque las personas no entienden bien los modelos, porque no saben cómo enfrentar la vida, porque andan en ignorancia. ¿Se imaginan entonces tratar de sacar adelante a nuestros hijos, nuestra economía, nuestra casa, nuestra familia? Una de las cosas que tiene esta iglesia, la visión de esta iglesia, es anunciarles estas verdades, enseñarles estos principios que tienen el poder de transformar vidas, de reformar familias y de cambiar sociedades. Estamos muy comprometidos con esta visión de parte de Dios, para que las familias sean restauradas a un modelo correcto, para que puedan tener modelos fuertes que les hagan cambiar, ¿verdad?, su forma de pensar y sus hábitos de vivir. Así que la vida se puede volver muy complicada para aquellas personas que ignoran los principios, porque los principios fueron diseñados para simplificar la vida y para que la vida funcione. ¿Cuántos se dan cuenta ahora de que la importancia que tiene de conocer a Dios es fundamental?
conocer a Dios como Padre, porque todo comienza en la familia. Dios inició la vida humana como familia y en Adán y en Eva estaban sus primeros hijos para poblar toda la tierra. Todo comienza en la familia. Los resultados que podemos tener en la vida han sido resultado de lo que aprendimos, vivimos y experimentamos en el ambiente y en el entorno familiar. Todo viene de ahí. Así es que nosotros, papás, tenemos que ser modelos fuertes. Aun si ya nuestros hijos están grandes, podemos influenciar en ellos cambios. Y más si tú tienes hijos pequeños, es una gran oportunidad de generar un ambiente diferente en tu casa. Pero eso va a ser si tú conoces y dejas que la paternidad de Dios venga a tu vida, sea impartida, porque somos el reflejo de lo que aprendimos en nuestro entorno familiar. Tomamos de nuestros padres muchas cosas, muchos modelos, muchos ejemplos, muchos patrones de conducta. Alguien alguna vez me dijo, pastor, pero yo crecí sin mis padres. Bueno, pero tuvo la imagen de un hermano mayor, tuvo la imagen de amigos, ¿verdad? Y todos ellos hicieron función de paternidad, le mostraron modelos de vida, buenos o malos. Y ahora, al conocer a Dios, tenemos que alinear y ordenar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Así que de ahí que la función de los padres es de vital importancia, es fundamental. Porque el único que sabe cómo funciona la familia, cómo funcionan todas las cosas, es el que las creó y Él nos las imparte a través de paternidad. Todo lo que sucede en la vida de un individuo es el resultado de la paternidad que lo formó. Por eso paternidad determina destino. Ahora, paternidad no solo hablo de la imagen masculina, de papá, hablo de papá y mamá, porque los dos fueron diseñados en un matrimonio y cada uno de ellos aporta cosas valiosas. Y si la paternidad de Dios está fluyendo a través de ellos, cada uno de ellos desempeña funciones importantes. Los dos son importantes para la vida de la familia. Así que es de vital importancia que podamos conocer la paternidad de Dios. Hoy en día vemos situaciones en donde solamente está mamá con sus hijos o tal vez papá solo con sus hijos, pero eso no hay problema si dejas que la paternidad de Dios fluya en tu vida. ¿Cuántos están conmigo aprendiendo algo? El problema principal de una paternidad fallida y de hijos con muchas carencias es el ignorar a nuestro Creador y al Fundador de la vida. Si no conocemos la paternidad de Dios, vamos a tener muchos conflictos con la familia. La falta de entendimiento de los principios de la vida traen como resultado una paternidad disfuncional. Ahora, si alguien está pensando, wow, entonces, pues la verdad es que esto yo no lo conocía, apenas estoy conociendo de Dios y me estoy enterando que la paternidad de Dios es importante, no hay problema. Este mensaje en realidad está dirigido para que hoy tomes decisiones y decidas conocer a Dios como Padre. Leíamos en un principio, en el primer versículo, a todos los que le recibieron, todos los que le entregan su vida a Cristo, les da la oportunidad y el poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy el Espíritu Santo está hablando a tu vida, está hablando a tu corazón y está diciendo, quiero mostrarte la paternidad de Dios, quiero enseñarte la paternidad de Dios. Oh, pero mis hijos ya están mayores, ya son grandes, ya inclusive son casados. No importa. Tú podrás ser de influencia para con ellos. Dios va a traer una transformación a tu corazón y podrás ser de impacto a la vida de tus hijos y a una de los nietos. Así que hay esperanza todavía. Si a alguien no le fue bien en su infancia, no te preocupes. Hoy tenemos una gran oportunidad de ser formados por la paternidad de Dios y tener resultados en la vida. Sabes que la Biblia nos enseña que Adán proveyó una naturaleza caída para todos los seres humanos y una imagen disfuncional de la paternidad. Pero Jesús proveyó una naturaleza de nuestro Padre Celestial a nosotros y Él vino a restaurar la paternidad. Porque la paternidad es una fuente impresionante de amor, de seguridad, de valor, de aceptación, de destino. Si usted le echa una miradita al mensaje de la semana anterior, hablábamos acerca de esto. En Jesús nos aceptó Dios, nos afirmó, nos amó,
¿verdad? En Jesús nos dio esa confianza y esa seguridad y nos dio un destino, le puso significado a nuestra vida. Esa es la paternidad de Dios. Así que Adán se constituyó el padre de la humanidad caída, pero Jesús proveyó una paternidad poderosa para todos los que le han recibido. Así que ahora tú y yo tenemos esa oportunidad de recibir esa paternidad a través de recibir a Jesucristo. ¿Cuántos han recibido a Jesús en este momento? Y si usted que nos está mirando por primera vez y no lo ha recibido, solamente diga esas palabras. Jesús, yo quiero conocerte. Jesús, perdona mis pecados. Padre, perdona todos mis pecados. Me arrepiento de todo ello. No he hecho un buen trabajo como un padre de familia, como un líder de mi familia, porque no te conocía, pero hoy me arrepiento y te recibo como mi Señor y Salvador. Enséñame tu camino y enséñame la paternidad en el nombre de Jesús. Amén. Dios cambió nuestra herencia. Lo que nos dieron las diferentes generaciones anteriores, los modelos que vimos, los patrones, las enseñanzas, ¿verdad? Las herencias de maldición de nuestras generaciones pasadas, todo eso que nos heredaron, vino Cristo a quitarlo y a cambiarlo. Ahora tenemos que vivir en una nueva vida, tenemos un nuevo Padre y una nueva identidad. Jesucristo nos conectó con la paternidad de Dios. ¿Cuántos están contentos con este mensaje? Y este año el compromiso es que tú y yo le conozcamos a Él más personalmente como nuestro Padre. Él nos ha transmitido los fundamentos para no andar en tinieblas y para poder bendecir a nuestras generaciones. Acompáñame a Juan capítulo 14, verso 9. La versión es Nueva Traducción Viviente. Los discípulos del Señor le preguntaban a Jesús, queremos ver al Padre, ¿por qué Él hablaba tanto del Padre? Y Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? Jesús vino a restablecer el modelo de la paternidad, vino a manifestarlo. Todo lo que Él hacía y como Él lo expresaba, estaba expresando al Padre. ¿Sabes, iglesia? Tú y yo somos llamados a proyectar esa paternidad. Las expresiones de amor, de misericordia, de gracia, de verdad, son la manifestación del Padre en nosotros. Y cuando tú operas así con tus hijos, cuando tú funcionas así con tus hijos, tú estás impartiendo también esos modelos que ellos van a aprender. Van a aprender confianza, amor, seguridad, significado, aprobación. Todo eso lo aprenderán ellos y lo transmitirán a sus generaciones. ¿No es maravillosa la paternidad de Dios? Él nos provee de todo lo que necesitamos para funcionar como padres. Vino a manifestar la paternidad y a impartirla a nosotros. En Juan 14, 18, Jesús hace una promesa impresionante. La Nueva Traducción Viviente dice así, no los abandonaré como a huérfanos, vendré a ustedes. Jesús estaba en un cuerpo humano, Él iba a ser sacrificado en la cruz del Calvario, iba a morir ahí. ¿Y cómo iba a ser esto? Tal vez sus discípulos se preguntaban, ¿cómo va a ser esto? ¿Va a volver otra vez a nacer y a venir entre nosotros? ¿Se va a manifestar otra vez como hombre? Jesús hace esta promesa de estar con nosotros y no dejarnos sin padre. Dice, no los dejaré huérfanos. No estamos huérfanos, iglesia. Pero ¿cómo había de ser esto? ¿Cómo se iba a manifestar a ellos y a las siguientes generaciones? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo podemos estar seguros de que el Padre estará siempre con nosotros? ¿Cómo podemos tener una relación permanente con Él y saber que nuestro Padre está ahí? Y la respuesta está en Juan capítulo 14, y voy a leer los versos 26 y 27, y esta traducción es la Nueva Biblia Viva. Dice el verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, vendrá en mi nombre porque el Padre lo enviará. ¡Wow! Esta es la respuesta, ¿verdad? Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. O sea, el objetivo del Espíritu Santo es enseñarnos y proyectarnos el corazón del Padre. Y dice el verso 27, les dejo la paz, les doy mi paz, pero no se las doy a ustedes como la da el mundo.
no se angustien ni tengan miedo. Él nos está afirmando, ¿verdad?, que a través del Espíritu Santo, del maravilloso Consolador, estará con nosotros para enseñarnos todas las cosas que Jesús enseñó, para darnos su presencia, para darnos seguridad de que está con nosotros. Y dice, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Hoy tenemos al maravilloso Espíritu Santo. Cada uno de nosotros podemos tener una relación con Él. En todo momento Él te acompaña, te afirma, te da seguridad, te está convenciendo de que ya eres hijo, te está convenciendo de tu identidad, te está convenciendo de quién eres y de quién es Dios, te está mostrando aspectos importantes acerca de Dios, a través de la predicación, a través de la revelación de la palabra. Muchas veces cuando estamos enseñando la palabra de Dios, el Espíritu Santo te impulsa a entender ciertos conceptos y principios, y tú dices, ya entendí, esa palabra me está animando, esa palabra me está haciendo feliz. Me está dando plenitud, porque está viniendo la revelación del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, yo les prometo que Él les mostrará todas las cosas, les enseñará todas las cosas y les recordará quiénes son, hasta convencerlos. Y estarán en paz en medio de la crisis, y les daré una paz que sobrepasa todo entendimiento, no como la da el mundo. La paz que da el mundo está sustentada en que si tengo algo, si tengo dinero, tengo paz. Si ya no tengo dinero, pierdo mi paz. Si tengo salud, tengo paz. Pero si mi salud es vulnerada, ¿verdad?, es afectada, entonces ya no tengo paz. Si tengo la compañía de una persona, tengo paz. Pero si está esa compañía amenazando que se va a ir, entonces ya pierdo mi paz. ¿Te das cuenta? Y Jesús dice, yo les voy a dar una paz que no está definida por ninguna circunstancia de este mundo. ¿Cómo vamos a enfrentar este año? Y necesitamos enfrentarlo con entendimiento, sabiendo y no ignorando los principios de Dios, y sobre todo con la compañía del Espíritu Santo. Jesús está cumpliendo su promesa de estar con nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice Jesús, Él les enseñará todas las cosas. Ya no estarán en ignorancia, confundidos, sin entendimiento, podrán alcanzar un destino glorioso. Esta paz que Jesús tiene en mente no es la que depende de lo que sucede fuera en el mundo, sino depende de lo que sucede dentro de ti. Esa es una paz que coloca Él dentro de tu corazón, que afecta tu mente, tus emociones y que las hace estar confiadas y seguras. En el reino de Dios no hay pérdida, no perderás. No tendrás temor de perder algo, no tendrás temor de que te lastimen, no tendrás temor de que hieran tus sentimientos, no tendrás temor de nada de eso. Te sentirás tan seguro porque esa paz la está depositando el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Yo sé que el Señor le está hablando a alguien en esta mañana. El Padre no quiere que estemos en confusión, llenos de miedo. Él nos da una paz porque el Padre quiere transmitir esa paz a sus hijos. Y así tú impartirás de esa paz en tu casa a tus generaciones. No es el tipo de paz que se acaba o se quita cuando viene una crisis. Al contrario, se fortalece cuando viene una crisis. Iglesia, este es el tiempo en que daremos a conocer muchos aspectos del corazón del Padre y que tú necesitas recibirlos y conocerlos y establecerte en una relación profunda con Dios. Es una paz que en tiempo de crisis permanece y te da la victoria. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? ¿Cuántos dan gracias a Dios por ese amor sin comparación que Dios nos ha dado a nosotros?